Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer evento del Club de la Innovación, un proyecto desarrollado por Semana Económica con el apoyo y la experiencia del BBVA y de Alicorp. Y hoy día vamos a hablar sobre la innovación abierta. Justamente el título de este evento es Innovación Abierta, rompiendo barreras para la colaboración empresarial, y para eso nos acompaña un panel que considero personalmente de lujo. Hoy día nos acompaña Carlos Calderón. Él es gerente general de Citech, es una empresa del grupo Ferricorp. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar acá. No, el placer es nuestro. Nos acompaña Aurora Otoya. Ella es la líder de Open Innovation del BBVA en Perú. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a ti. También nos acompaña Mariela Aoki. Ella es la gerente ejecutiva de Data y Advanced Analytics de Alicorp. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Mariela. Y finalmente nos acompaña Fiorella Pérez. Ella es la líder de innovación de Enel Perú. ¿Cómo estás, Fiorella? Muy bien, encantada de estar aquí. Entonces, bueno, la idea es hoy día hablar sobre innovación abierta, qué implica hacer innovación abierta en el Perú, qué desafíos existen, qué cosas tienes que tomar en cuenta como organización al momento de empezar y sobre todo, cuál es el rol de la cultura empresarial al momento de emprender iniciativas de este tipo, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría arrancar justamente con una pregunta ligada a ¿qué eficiencias logra la innovación abierta, ¿no? ¿Cuáles los resultados que puede tener para una empresa y qué soluciones puede brindar? Y en esta pregunta me gustaría que nos acompañe primero Aurora, luego Fiorella y luego Carlos. Por favor, Aurora. Sí, yo considero que la innovación abierta permite probar soluciones innovadoras de manera eficiente, porque justamente hay terceros, startups, personas, proveedores, como quieran llamarlo, que muchas veces ya cuentan con esta solución. Entonces no es necesario que las organizaciones necesiten dedicar grandes esfuerzos o invertir mucho tiempo y desarrollando algo desde cero cuando ya existe allá afuera y podrían probarlo, ¿no? De manera más rápida, de manera eficiente, ¿no? Entonces, así es como nosotros trabajamos. De hecho, en BBVA conectamos con startups cuyas soluciones innovadoras calcen con alguna necesidad que tengamos en el negocio. Y esto lo hacemos a manera de pilotos o de pruebas de concepto, de alcance muy acotado, y que de una manera rápida nos permiten ver si es que hay o no hay un resultado positivo, ¿no? en esta solución. Entonces, así pues evitamos todo un proceso que sería definitivamente mucho más largo y mucho más engorroso si es que nosotros tratáramos de desarrollar esa solución desde cero por nuestra cuenta, ¿no? Ya existen allá afuera muchas soluciones que se pueden conectar. Claro, buenísimo. Fiorella, ¿tú cómo lo ves? Bueno, definitivamente totalmente de acuerdo con Aurora, ¿no? En Enel nosotros hablamos de una filosofía open power y es justamente de abrirnos a trabajar y colaborar con otros, ¿no? Porque la innovación abierta te da esta oportunidad de acceder a conocimiento, a tecnología que probablemente tú no tengas en tu compañía y que desarrollarla y desarrollar esas capacidades en tus colaboradores va a tomar mucho tiempo y definitivamente trabajando de manera colaborativa con proveedores de tecnología, con startups, pues vas a ahorrar tiempo y dinero, ¿no? De hecho, además, diría yo que además de las eficiencias te abre el panorama, ¿no? Nosotros ahora en Enel Perú estamos trabajando unos proyectos de innovación abierta, tanto en nuestra línea de distribución y de generación de energía, que de hecho hace unas semanas estuvimos lanzando los desafíos en nuestras redes sociales. Y es alucinante pues, escuchar toda la tecnología que existe, ¿no? Hemos conectado con startups y proveedores de tecnología de Canadá, de la India, de Estados Unidos, y de verdad que más allá de que las soluciones funcionen para el desafío que tienes concretamente, te abre el espectro e incluso puedes encontrar oportunidades de negocio que además como compañía te siguen manteniendo competitivo, ¿no? Así que definitivamente tiene muchos beneficios la innovación abierta. No, súper interesante. Y Carlos, cuéntame. Bueno, de acuerdo, ¿no? Con lo que ya se dijo, resaltaría, lo primero es que todo esto que estamos conversando es desde la perspectiva de una corporación, que es una mirada distinta a la mirada que podría tener cualquier otro stakeholder del mundo de la innovación abierta, digamos, ¿no? Que están, como sabemos, las startups, pero también están los fondos, hay muchos roles, están las universidades, ¿no? O sea, hay muchos roles en este mundo de la innovación abierta. El rol de la corporación
efectivamente busca estas eficiencias que tú has mencionado y de las maneras como se ha comentado, ¿no? Tú puedes, en realidad yo diría que al margen de los beneficios financieros que puede traer una operación de este tipo, lo más importante, al menos así históricamente se ha visto, es los beneficios, los retornos estratégicos de tus inversiones, de tus esfuerzos o relacionamientos con terceros, ¿no? Que se ven desde la perspectiva de la velocidad. Fundamentalmente, mejoras la velocidad de innovación interna, resuelves problemas de manera más eficiente, acotada, porque estás conectado con el resto del mundo y dejas de lado, digamos, esa soberbia típica de las corporaciones de pensar de que somos suficientemente capaces de hacer todo, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, diría, o lo que está cambiando y lo que trae la innovación abierta, esa mirada más humilde y más inteligente de poder aprovechar lo que en el resto del mundo ya se hizo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que no hay que dejar de mirar los riesgos. O sea, esto no solo trae beneficios para las corporaciones, trae riesgos. Riesgos de poder revelar información clasificada de una manera no pensada, no planificada, de que tus competidores se enteren de cosas que tú estás haciendo. O sea, tiene riesgos. Por eso es importante saber hacer innovación abierta. No es tan intuitivo como pensamos. Ya a esta altura hay 20 años de historia. Afortunadamente hay muchas organizaciones que se han aventurado con esto y hay aprendizajes y yo diría que a esta altura hay casi un framework o una metodología para poder hacerlo bien. Así que hay beneficios, pero también hay riesgos y hay que saberlo hacer bien. Claro, claro. Interesante, ¿no? Creo que todos coinciden en ese concepto del cambio de chip. Y teniendo en cuenta que es justamente un ecosistema relativamente incipiente, ¿no? En el Perú, ¿cómo prepararse, ¿no? ¿Cómo se pueden preparar las empresas para trabajar en iniciativas de innovación abierta, ¿no? ¿Cuáles son esos factores claves al momento de hacer innovación abierta en el Perú? Mariola, ¿cómo lo ven desde Alicorp? A ver, bueno, en Alicorp yo tengo la capacidad de Data y Analytics, que es un habilitador para cumplir con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor. Entonces es como que el ADN de la compañía de invertir en innovación, pero no podemos invertir en innovación en todos los puntos en donde uno cree que podría aplicarse, ¿no? Entonces un factor importante es foco, ¿no? No podemos hacer innovación en todos los puntos que seguro que uno lee y dice puedo aplicarlo en 100 lugares, pero el foco es súper importante, ¿no? Entonces, en determinados casos creo que aplica la innovación abierta y tenemos que saber priorizar, elegir y enfocar los recursos. La número 2 es lo que decía Carlos, el tema de cuidar con qué partners nos asociamos, ¿no? El marco legal es súper importante, los NDAs, los acuerdos de confidencialidad. Y teniendo eso claro, yo creo que aventurarse en un mundo de innovación abierta ya es más seguro, ¿no? Porque eso favorece el entendimiento de las partes y que el proyecto de innovación se desarrolle con más seguridad, ¿no? El tercero yo creo que es partners en 2 niveles, diría yo, ¿no? Hace rato hablaban de aceleradores. En el mundo hay gente que ya ha hecho esto, entonces tenemos que aprender y subirnos a la ola y acelerar. Pero por otro lado también hay estudiantes que tienen interés en participar en tipo hackatones, datatones. Entonces por ahí también hay un campo que podemos aprovechar, que es de innovación abierta, en donde ellos aprenden y nosotros aprendemos de la gente que recién está subiéndose al mundo, en el caso de nosotros de consumo masivo, ¿no? Claro, claro. Y permíteme, Eduardo, sumarme a lo que Mariela comenta. Hay efectivamente estos frentes. Mucho pensamos en las startups como un gran vehículo para acelerar la innovación, ¿no? Pero efectivamente hay otros propósitos en las organizaciones, ¿no? Las empresas. Y están los estudiantes, pero también está el I+D o digamos el research, ¿no? Que se hace en las universidades, ¿no? Y el mundo empresarial recién está empezando a saborear de manera más difundida, digamos, y a privilegiar este tema del research, que son inversiones a más largo plazo, pero que finalmente llegan al mismo objetivo, ¿no? Resolver un problema que nadie ha resuelto hasta este momento, ¿no? Pero Claro. requiere otro mindset, otras inversiones a más largo plazo. O sea, los estudiantes, las startups y los centros de investigación o las universidades, si quieres, como diferentes espacios donde uno puede buscar conocimiento, talento, capacidades para sumarlas a los propósitos estratégicos Sí. que estamos buscando. Claro, claro, ¿no? Sí, súper interesante, como que hay que tener el ojo puesto en varias cosas, ¿no?
¿Cómo lo ven ustedes, Aurora? ¿Cómo prepararse justamente? Sí, yo de acuerdo con todo lo que ha mencionado también Carlos y Mariela, yo añadiría también desde una perspectiva de procesos, creo que también hay que como que tener el panorama o dejar el terreno un poquito claro. Por ejemplo, ayuda mucho para lanzar estas pruebas e iniciativas de innovación abierta poder tener lo que se conoce como fast tracks, que son como unas vías de trabajo más rápidas, donde toda la colaboración y las validaciones pertinentes para poder sacar adelante una iniciativa se hacen de una manera mucho más veloz que lo que supondría llevar a cabo un proyecto tradicional, ¿no? Porque justamente todos los involucrados y la organización entiende de que esto es una prueba y error de esta solución para ver si hace fit con la organización, ¿no? Entonces, bajo esa premisa y con el alcance acotado que es una prueba o un piloto, no deberíamos medir con la misma vara o hacerlo pasar por el mismo flujo, ¿no? A un proyecto grande que a un piloto con un tercero, ¿no? Que de repente es una prueba puntual chiquita. Entonces, este tipo de procesos como fast tracks implementados creo que ayudan también bastante a este ciclo de poder lanzar, medir, aprender constantemente. Claro, y para una organización grande cambiar eso no debe ser tan fácil. Es más ¿no? fácil decirlo que hacerlo, Claro. pero al menos empezar como que a tener conciencia de eso, ¿no? Y poco a poco ayudan mucho a los champions en muchas áreas, ¿no? En la organización para poder construir estas vías, pero sí, es posible, yo creo que es posible. Súper interesante. Fiorella, ¿cómo lo ven ustedes desde Enel? Sí, mira, yo diría que hay que tener claro lo que estás buscando. Bueno, no sé si lo que estás buscando, pero los objetivos que quieres lograr, ¿no? Con lo que estás buscando. Porque tú eres el que conoce mejor tu negocio. Y te lo digo un poco por la experiencia que nosotros hemos vivido, porque en Enel somos relativamente jóvenes en este mundo de la innovación abierta. Si bien en el grupo se han desarrollado muchas soluciones, aquí en Perú estamos empezando en este camino y un poco los dolores que hemos vivido, ¿no? El saber qué es lo que quieres lograr con la solución y qué barreras existen, qué es lo que no puedes. Por ejemplo, en el mundo del sector eléctrico hay muchas barreras a veces del tema regulatorio, ¿no? Que tú tienes que considerar porque de repente para este desafío que tienes no se puede usar drones, ¿no? O sea, no, porque la regulación no te lo permite. Entonces, ese tipo de cosas creo que son súper importantes para poder ahorrarte tiempo luego y no encontrar soluciones que en verdad no te van a servir. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, el tema de procesos, lo que decía Mariela totalmente, en empresas tan grandes como Enel, BVA, definitivamente tenemos procesos, ¿no? Por ejemplo, para las contrataciones súper complejos. Y pues trabajar con una multinacional es diferente a trabajar con un pequeño proveedor de tecnología o una startup. Entonces tienes que flexibilizar un poco tus políticas y tenerlas ad hoc, un poco para poder trabajar con ellos, incluso también el contrato que tienes, ¿no? Y por último diría el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Por ahí también hablábamos un poco de la información que tú das, entonces seguramente para cada proyecto será diferente, ¿no? Pero en muchas soluciones tú como empresa estás entregando mucho conocimiento, entonces es importante como tener las reglas claras, como decíamos, ¿no? De esta solución realmente nos pertenece a ambos o es más una tecnología que estás aplicando, entonces diría que también es un tema importante a considerar. Claro, entiendo. Súper interesante también ese punto de vista. Hablábamos hace un rato de los partners, ¿no? De la importancia de los partners, de estos socios, de encontrarlos, encontrar el más adecuado. Pero ¿qué cosas tomar en cuenta, ¿no? Al momento de buscar a estos partners? ¿Dónde poner el ojo? ¿Cuáles son incluso algunas red flags que se pueden presentar? ¿Cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo elegir al partner correcto, ¿no? Mariela, ¿tú cómo lo ves? Les voy a hablar otra vez del mundo de Data y Advanced Analytics. Es súper importante que el partner que elijamos ya tenga, digamos, heridas de guerra, que haya implementado ese tipo de soluciones en otros lados y también súper importante en el sector en que está la compañía, ¿no? En el mundo donde estamos, nosotros en consumo masivo nos vienen a visitar muchos partners que lo han hecho en servicios financieros, se han hecho en telcos, pero es importante que conozcan de dos temas, la parte técnica y la parte del negocio. Entonces, que la hayan hecho y que conozcan del tema técnico. El número 2, yo diría que sean proclives a lo que se mencionaba hace rato, ¿no? No puedes hacer innovación abierta si no tienes el ADN de experimentar. Entonces, si es que uno va a esta velocidad y el partner todavía está por acá,
difícil trabajar juntos. Entonces, setear esas expectativas de cuán rápido puedo ir, cuán rápido puedo accionar, cuán rápido puedo corregir cuando aprendo y hay errores y hay aprendizaje, y darle la vuelta, eso es súper importante, ¿no? Alinear velocidades y temas de agilidad, yo creo que es como que no negociable, ¿no? Y la tercera, yo creería que el onboard de los líderes de la organización. Yo tengo la suerte de estar en una organización en donde sí tenemos comprado el tema de innovación, pero yo creo que cuando uno se asocia con un partner tienen la expectativa de poder escalar, ¿no? Entonces, si es que no es hacer un experimento y me voy, salió bonito, check, no. Yo creo que siempre experimentamos hacer innovación con el objetivo de escalar. Entonces, seteo de esas expectativas creo que es vital. Suena como un tira y afloja, ¿no? Es como que encontrar que la pieza ahí entre. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, voy a arrancar con lo último que has dicho, que esto del tira y afloja, que es realmente una forma de trabajar muy distinta a la que ya se ha comentado, que tenemos las corporaciones establecidas. Y es natural, o sea, no podríamos esperar otra cosa de una organización establecida que tiene éxito por X años. Tiene que proteger un negocio enorme que ha construido, tiene que proteger su participación en mercado, su reputación de marca, etc. Entonces la postura es una postura típica de explotación de negocio. Todo está organizado para explotar y ser un poquito mejor, 10% más, 20% más, y toda la cultura empresarial, todas las capacidades están hechas. Eso es como un organismo vivo que funciona de esa forma. En el mundo de la innovación abierta es completamente opuesto. Literalmente opuesto, ¿no? Ni siquiera diferente, opuesto, ¿no? Blanco-negro, más o menos así, ¿no? Entonces, es completamente cierto lo que se dice, es decir, hay que preparar a la organización, ¿no? Hay que crear fast tracks, flujos, hay que crear procesos, ¿no? Facilitar las cosas, porque si no pasa lo que dice Mariela, ¿no? Hay una fricción entre esa expectativa que tiene un emprendedor y una corporación que se mueve como se suele mover. Entonces, eso es un tema importante, pero voy a mencionar algo que yo consideraría previo al proceso natural de Open Innovation, y probablemente es la parte conceptual más importante, ¿no? Es importante tener definidos, tú dices, ¿cómo escoges al partner? ¿No? Es muy difícil, y tan así que hoy día el estándar es de 10-1. Más o menos. O sea, haces 10 apuestas, una responde, paga las 9 que perdiste y te queda margen. Ese es más o menos el estándar hoy día. Entonces, tú me dices, coger un partner, te diría que hasta ahora no existe algo que te resuelva esa tarea. Pero hay aprendizajes, y uno de los aprendizajes dice que es importante que las corporaciones tengamos claro cuál es el problema que queremos resolver antes de embarcarnos a buscar soluciones que vienen con cantos de sirena, que son estos pitch, elevator pitch y todas estas cosas. Entonces, muy importante que la corporación tenga claro qué problema quiere resolver. Y normalmente, por lo menos en mi experiencia, los problemas sobran. Hay no 10, centenas, miles de problemas. ¿Y cuál es el asunto? Que a veces se escogen problemas bobos, que el retorno estratégico y de la inversión es minúsculo, no mueve la aguja. Y te gastas el mismo tiempo y tomas el mismo riesgo que para un problema que sí mueve la aguja y que sí cambia la historia de la compañía. Entonces, escoger el problema es muy importante. Priorizar, escoger tus desafíos, establecer los desafíos. Luego, cuando tienes eso resuelto, medianamente resuelto, además se mueve todos los días, tú terminas de hacer el ejercicio de escoger desafíos y al día siguiente empieza otra historia, ¿no? Entonces, es permanente tener tus desafíos priorizados, ¿no? Yo me quiero meter de estos 50 problemas en estos 3 de vida o muerte y 2 más por si acaso, ¿no? 5 desafíos, 10 exagera, depende del tamaño de la compañía, de todos los recursos que tengas, ¿no? Y luego viene ya el proceso más de buscar soluciones, que es el proceso más conocido, más difundido de la innovación abierta, ¿no? Hacer las calls, los hackatones o los mecanismos que uno quiera, que toma años. O sea, para alguien que empieza, o sea, ¿cómo me conecto con el ecosistema de innovación de Israel? ¿Cómo sé si no es Canadá mejor que Israel, el ecosistema donde yo tengo que ir? Porque me voy a Israel, me gasto un montón de plata, me gasto 3 años y no encuentro nada. O lo que encuentro es tan malo que me va a llevar a un fracaso. Y debía irme a Bolivia. ¿Cómo? Me explico. O sea, cuando uno dice voy a hacer innovación abierta, es el mundo entero que te puede ayudar.
Y encontrar un partner es todavía un proceso extremadamente complejo, con un componente de aventura enorme, donde el pivoting es clave, es todo. O sea, te tienes que dar cuenta rápido de que estás en el camino equivocado Claro. y moverte, ¿no? Claro, interesante, ¿no? Saber escoger las batallas. Aurora, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo justo ahí, respecto a lo que comentaba Carlos, hay unos actores que a veces ayudan en este proceso, que son los conocidos como scouters, ¿no? Claro, para ello la organización ya tiene que tener bien definido su problema para que el scouter te entienda y te ayude a hacer esa búsqueda mundial, porque claro, en las organizaciones difícilmente va a haber pues tantos recursos como para buscar uno en Silicon Valley, otro en Israel, otro en la India, etcétera, ¿no? Entonces, eso se hace un poquito complicado a veces si es que una organización lo trabaja por su cuenta. Entonces, los scouters ayudan a entender esta necesidad que la organización tiene y a buscar esas opciones que podrían hacer fit con este problema. Claro, al final ya, como bien dice Carlos, al final la decisión de este shortlist que me quedó de 5, que fueron los que más me gustaron, cuál escojo, eso sí, finalmente queda en manos de la organización y no es fácil, ¿no? Yo también, de acuerdo con lo que mencionaba Mariela, ¿no? De que tenga todos sus checks de validación ya marcados, ¿no? Ya esta es una solución que conmigo no vamos a probarla, tú ya la has validado, esto ya tiene tracción. Eres una empresa formal, por supuesto, constituida, con todos los estándares mínimos de seguridad, de protección de datos y la formalidad que comentábamos anteriormente. Y luego está ese extra que ya es muy cualitativo y muy subjetivo, que ya es más como que un fit entre esta área de negocio que está buscando esta solución con el equipo de trabajo del startup o de proveedor que estés contactando, ¿no? Sí, eso es muy difícil de poder definir, pero esa es la dinámica de la misma conversación, el feeling que obtienes en la manera de trabajar. Oye, si ellos van a mi ritmo o no van a mi ritmo, son flexibles, entienden que yo soy corporativo y soy más lento que ellos o no, ¿no? Porque también es viceversa, o sea, entender que las startups son más rápidas, pero ellas también nos tienen que entender a nosotros. A veces es temas incluso del idioma, ¿no? Porque el mismo idioma, pues, aunque lo hablemos, a veces hay barreras ahí que un chiste no es el mismo, un comentario no es el mismo, y ese feeling a veces da ese plus adicional, ¿no? Pero sí, definitivamente con todos los checks previos que comentábamos. Claro. Y bacán hablar de checks técnicos, como lo hemos venido hablando, pero también está, y lo hablábamos hace un rato también, el gran check cultural, ¿no? ¿Cómo convencer a la organización? ¿Qué papel juegan los líderes? ¿Cuál es el rol de la cultura corporativa, la cultura de la empresa al momento de apostar por innovación abierta, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fiorella? Sí, bueno, la cultura, ¿no? Es todo un desafío y es algo que se trabaja poco a poco. Definitivamente tienes una empresa en la que el tema de la innovación de por sí, que se está trabajando, te ayuda. En innovación abierta, pues hablábamos que hay riesgos, hay mucha incertidumbre. Entonces, para los líderes, tomar decisiones cuando quieren invertir un dinero es porque sabes que voy a tener este retorno. Entonces, siempre va a ser complicado poder convencer, ¿no? A animarte a experimentar, porque la verdad es que también hay mucho riesgo. No necesariamente vas a encontrar la solución en corto plazo también, ¿no? Entonces, yo diría que puedes empezar de a pocos. Hace un rato estábamos hablando mucho de startups, pero las universidades están ávidas de trabajar con la empresa, quieren desafíos reales, ¿no? Por ejemplo, hace poco conectamos con UPC, yo soy de un curso de intraemprendimiento, donde sus alumnos quieren desafíos reales de las empresas y en verdad a nosotros como compañía no nos demanda más que de repente tiempo y a nivel de costos es algo pequeño. Entonces, daría eso como recomendación de repente si es que alguien está en este proceso y que quiere probar, ¿no? Y definitivamente, bueno, previo a eso, explicar a tus líderes qué es innovación abierta también ayuda, que vean otros casos de éxito, mejor si es de tu sector, ¿no? Porque ves, oye, mira, hay otra empresa del sector que lo está haciendo y le ha traído estos resultados. Eso también ayuda, creo yo, a poder convencer. Y por otro lado, estar atentos a estos mecanismos de cofinanciamiento, ¿no? ProInnovate tiene muchos mecanismos. Y aquí les hago cherry, yo no trabajo en ProInnovate, pero en verdad me parece que creo que aquí en Perú falta, hay mucho desconocimiento de todos los mecanismos que existen para acelerar la innovación.
tanto por el lado de innovación abierta como, por ejemplo, beneficios tributarios para proyectos de innovación que haces. Entonces, creo que falta mayor difusión de estos espacios, no solo para la empresa grande, ¿no? Sino para las mismas startups, para las MIPES. Entonces, nosotros, por ejemplo, el año pasado postulamos este concurso de un cofinanciamiento. Entonces, si nosotros como empresa estamos dando todo el conocimiento, obviamente hay una inversión, pero también tenemos este soporte de parte del Ministerio de la Producción, y eso también nos ayudó a convencer a nuestros líderes para embarcarnos en estos proyectos que les contaba al inicio, ¿no? Entonces yo diría que por ahí también buscar esos mecanismos también ayuda a convencer. Claro, ¿no? Qué importante la chamba de comunicación, ¿no? Visibilizar. ¿Tú cómo lo ves, Mariela? Sí, voy a tomar la palabra que has utilizado, ¿no? Comunicación es básico, ¿no? Cuando tienes el onboard de los líderes, tienes que estar comunicando constantemente. Como dijo Carlos, de 10-1. Ya es un ratio, de verdad que cuando uno entra a temas de innovación, como que asusta, ¿no? Sí, no es una lotería, diría yo, pero sí yo creo que asusta, sobre todo para una corporación grande que está muy acostumbrada a generar números de alguna forma ya más estándar, y decir, pucha, de 10 va a salir 1. Entonces, el tema de comunicación, con quién estamos trabajando, qué números estamos obteniendo, qué indicadores estamos moviendo, yo creo que es súper importante, ¿no? Y lo otro, en el Perú yo creo que en general el ser proclive a aprender, a equivocarse y corregir rápido, creo que todavía es un reto que tenemos, ¿no? Entonces, eso también como parte de la cultura se tiene que trabajar, yo creo que no solo a nivel de líderes, sino en mandos medios, y que sea como que el ADN de la compañía, ¿no? Yo creo que es la única forma de mejorar. Y por último, el tema de cultura, no alineado solo el tema de innovación, sino que se respire en la organización. Experimentos, innovación, equivocarse rápido, aprender pronto, yo creo que debería ser como que se respire eso, ¿no? No estar enfocado solo en el día a día, sino tener un espacio para poder crear, para poder innovar, ¿no? Entonces darles ese espacio a los colaboradores para que sea parte de su trabajo habitual. Claro, imagino que mientras más grande la organización, el reto es mayor del cambio cultural. Sí, en mayor y menor medida, ¿no? Yo creo que una vez que uno tiene el onboard de los líderes y luego nos permiten estos espacios para poder crear, creo que empezando de chiquito y luego desplegar, creo que se hace más fácil con el tiempo. Una contribución ahí, Eduardo, Mariela, y es que 2023 tenemos más de 20 años de historia, es decir, para los que se embarcan recién o para los que ya están algunos años, digamos, hay toneladas de experiencias donde aprender, ¿no? Estas estadísticas, por ejemplo, que de 10-1 es lo que normalmente le pasa a fondos que tienen ya 15 años, ¿no? A CVCs que tienen 15 años. 15 años de historia, más de 300 operaciones en su proceso. Y lo otro que va como parte de esta contribución es que afortunadamente a esta altura del viaje mucho se está construyendo como un framework, es decir, la experiencia ya empieza a construir un framework, es decir, casi que hay rutas, ¿no? Y no solo existe para el mundo corporate CVC como mecanismo más comentado, usado, ¿no? Los típicos fondos que se organizan como un apéndice de la organización normalmente. Hay varias versiones, unos que van más dentro, otros que van más fuera. Hay un paréntesis aquí para reírnos un rato, pero hubo un caso conocidísimo que lo tenía tan fuera el CVC o el área de innovación que Steve Jobs terminó atrapando la idea del mouse y no la empresa que lo creó, ¿no? No voy a decir el nombre de la empresa, pero evidentemente todos recordamos esa historia. Es decir, hay muchos ejercicios ahí en este concepto de, vamos a llamarle CVC, ¿no? Que es un mecanismo, pero existen otros. Tú mencionaste la palabra proveedor, me parece, en algún momento, y hay client mentoring, no todo es VC, no todo es CVC, perdón, CVC, que es distinto a VC, ¿no? Sino hay client mentoring, que es un formato de innovación abierta cada vez más utilizado, es decir, garantizar demanda al emprendedor tan grande que trabaja para ti y tú resuelves tu problema, ¿no? Claro. O hay venture building, es
decir, arrancar de cero un emprendimiento afuera con financiamiento de la Corp o con ayuda de la Corp, con algunos atributos de la Corp. Y así hay muchos otros, además, por supuesto, de las típicas hackathons y elementos más puntuales para resolver el problema. Entonces, a esta altura, yo diría, hay mucho donde mirar. No hay que aventurarse tan intuitivamente a construirlo así solo. Por eso el concepto de ecosistema en el mundo corporativo y en general en el mundo de innovación abierta, el concepto de ecosistema es crítico, crítico. Claro. Es un mundo colaborativo donde todos los stakeholders hacemos una contribución, obviamente razonable, a mantener tus ventajas competitivas, tu confidencialidad, es lo que fuera, pero hacemos una contribución para que el ecosistema progrese, ¿no? Hablando de Perú particularmente, efectivamente el gobierno está haciendo un esfuerzo, hay otros entes que juegan en el ecosistema, que son las universidades, pero también están estos gremios, ¿no? De Venture Capital y otros más, ¿no? Entonces es importante el concepto de ecosistema, ¿no? Claro. Eso va a facilitar mucho y va a hacer que este mecanismo de creación de valor, ¿no? Aceleración, diría yo, de creación de valor en el mundo corporativo siga creciendo, ¿no? Claro, excelente, excelente. Bueno, yo creo que hemos podido conocer un poco más hoy día la innovación abierta, hemos conocido diferentes experiencias y de hecho que nos faltaría mucho tiempo más para seguir hablando de este tema que da para horas de horas, pero a veces el tiempo es cruel y les agradezco nuevamente a este panel de lujo que hemos reunido y con el que he estado encantado de compartir espacio. Y los invito a seguir viendo los siguientes eventos del Club de la Innovación. Y bueno, hasta aquí con nosotros. Muchas gracias.